Hola, buenos días, buenas tardes o buenas noches, dependiendo la hora en que esté viendo el video. Somos el grupo número 20 y estamos conformados por Angie Morales, Elia Gómez y José Díaz. En esta actividad vamos a desarrollar un programa en C Sharp que utiliza listas enlazadas para administrar una lista de tareas desde consola. El programa le va a permitir al usuario agregar nuevas tareas, buscar una tarea en específica y mostrar todas las tareas registradas. A continuación, vamos a explicar a detalle, parte por parte, de la estructura del programa. En esta parte, pues me toca a mí explicar sobre la función agregar. En esta parte del bloque donde tenemos las clases nodo, tenemos public string tarea y public string nodo. ¿Qué hace este bloque? Define la estructura de un nodo que es como una cajita que guarda la información. La opción tarea es la que almacena el texto que el usuario va a escribir, en este caso la tarea que vamos a ir agregando. Y el nodo siguiente es un enlace al próximo nodo, formando así una lista enlazada. Siguiendo con el siguiente bloque, pues, tenemos lo que es la clase principal del programa, donde podemos observar lo que tenemos un static nodo cabeza igual a null, que aquí, ¿qué hace todo este bloque que nos hace aquí? Pues cabeza es como la puerta de entrada a la lista. Al inicio está vacía, por eso lo recalcamos aquí con un null. Y vamos a crear un nuevo nodo como new nodo, que es el nuevo nodo. Y luego le vamos a asignar el texto de la tarea al nodo, que sería el nuevo punto tarea. Entonces, eh, lo dejamos desconectado por ahora para ir al siguiente, que sería null. Si cabeza igual al null, la lista va a aparecer vacía, este será el primer nodo, que sería cabeza igual a nuevo. Si no, si ya hay nodos, esto se recorre hasta el final y el nodo aux es igual a cabeza y tenemos un while donde vamos a tener a aux punto siguiente que va a ser igual al null. Eh, esta parte aquí, ¿qué hace este bloque? Si la lista no tiene ningún elemento, todavía está vacía, el nuevo nodo se convierte en el primer nodo de la lista. Y en esta parte de else, ¿qué hace este bloque? Si ya existe una nueva tarea, vamos a usar puntero, perdón, auxiliar, que es lo que le estaba aplicando aquí, aux, el puntero aux, para recorrer la lista y así vamos avanzando de nodo en nodo hasta llegar al último. Una vez que lleguemos al final, vamos a conectarnos al nuevo nodo agregando al final de la lista. Ok, vamos a dar el ejemplo ya una vez agregando lo que son las tareas que vamos a agregar para que vayan viendo el proceso de agregar tareas. Aquí pues le di ejecutar al programa. Ok, aquí lo tenemos. Menú de tareas. Tenemos tres opciones donde la primera es agregar tarea, que es la que me corresponde. Voy a seleccionarlo y voy a agregar una tarea, ¿verdad? Una tarea en específica como pintar sala. Le doy enter para agregar la tarea. Me indica que la tarea está agregada y me muestra un mensaje que presione cualquier tecla para continuar. Esto me hace un borrado, ¿verdad? Un clean para que no se vaya acumulando en nuestra ventana principal, ¿verdad? Para que no se vea tan feo esa parte ahí, ¿verdad? Que sea más limpio. Nuevamente voy a agregar otra tarea que voy a colocar aquí, recoger basura. Le doy enter, tarea agregada y voy a agregar una tercera tarea, que sería la última, como por ejemplo, y voy a crear la tarea de realizar trabajo de química. Le doy enter y ya me agregó la tarea, ¿verdad?
dando como una opinión final de mi parte del bloque de agregar tarea. Con esta función, cada vez que el usuario ingresa una tarea nueva, esta se va a ir guardando en un nodo y se coloca al final de la lista, sin borrar las anteriores. Así se construye una lista enlazada dinámica que va creciendo a medida que se agregan tareas nuevas. Esta sería mi parte, lo dejaría con mi compañera Angie Morales, que le va a explicar la siguiente parte, que es buscar tarea. Le cedo la palabra a Angie. Listo, gracias compañero. Vamos a ver, bueno, hola. En este video voy a explicar la función buscar tarea en nuestro programa de lista de tareas, es hecho en C Sharp. ¿Qué hace esta opción? La opción buscar sirve para verificar tareas específicas si ya existe en nuestra lista. Por ejemplo, si tenemos muchas tareas guardadas y queremos saber si en una en particular ya fue agregada, usamos esta función. ¿Cómo funciona el código? Vamos a ver en el método llamado buscar tarea. Este método recibe un texto como parámetro que es en el nombre de la tarea que queremos encontrar. Luego empieza y recorre todos los nodos desde el principio de la lista, uno por uno, usando variable auxiliar llamada aux. En cada paso, compara el contenido del nodo actual con la tarea que estamos buscando. Si encuentra una coincidencia exacta, devuelve verdadero, lo que significa que sí existe la tarea en la lista. Si llega al final y no encontró ninguna coincidencia, entonces devuelve falso y esto pues indica que no se encontró la tarea. ¿Qué se muestra al usuario? Podemos ejecutarlo. Y cuando el usuario, ¿verdad? Le muestra el menú, como le explicaba a mi compañero, agrega la tarea. Y en la opción 2 donde dice buscar, el programa le pide que escriba el nombre de la tarea. Si la tarea existe, muestra el mensaje, la tarea sí existe. Y si no existe, pues igual la muestra. Probamos que efectivamente sí existe esa tarea. Damos enter, nuevamente ingresamos una tarea que no exista y vemos el mensaje que le da al usuario. Y le dice que la tarea no fue encontrada. También, ¿verdad? En el menú encontramos más opción, como la opción de mostrar si queremos ver las tareas que hemos asignado, pero esto lo explicará mi compañera Elian, perdón, sí. En resumen, ¿verdad? Esta opción nos ayuda a saber si ya agregamos una tarea o si debemos ingresarla. También evita que tengamos tareas repetidas sin darnos cuenta. Y eso es todo. Así es como funciona la opción buscar tarea en nuestro programa. Continuará nuestra compañera Elia con mostrando las tareas y cómo funciona el botón salir. Gracias. Buenas noches. Mis compañeros ya nos mostraron cómo se construyen las tareas en los nodos y cómo podemos agregar y buscar tareas individuales. Ahora les explicaré dos partes cruciales, cómo ver todas las tareas que hemos guardado y cómo funciona el menú principal que nos permite interactuar con el programa de manera sencilla. El método para mostrar todas las tareas. Este método se encarga de recorrer nuestra lista de tareas y mostrar cada una en la consola. En el static void mostrar tareas es la declaración de un método que pertenece directamente a la clase y puede llamarlo sin crear un objeto. El void significa que no devuelve ningún valor al finalizar, sino que simplemente realiza una acción como mostrar información en pantalla y producir un resultado para que otra parte del código lo use. Declaramos una nueva variable llamada out, que es de tipo nodo. Out es una abreviatura es una abreviatura auxiliar, una variable temporal que usaremos para movernos por la lista. Inicializamos out con el valor de cabeza. Así, auxiliar comienza su recorrido desde el inicio de la lista. En if utilizamos una condicional para verificar
si la lista está vacía. El if es una estructura de control que nos permite tomar decisiones en el código. Esto nos sirve para verificar si la lista de tareas está completamente vacía desde el inicio. Si la condición auxiliar null es verdadera, la lista está vacía. Entonces, con console writeLine mostrará el mensaje la lista de tareas está vacía. Si la lista no está vacía, es decir, auxiliar no es nula, entonces si hay tareas en la lista. Mostraremos un encabezado para que el usuario sepa qué está viendo con console.writeLine lista de tareas. En el while auxiliar diferente null, el while es otro tipo de estructura de control, un bucle o ciclo. Permite que un bloque de código se repita una y otra vez mientras una condición sea verdadera. Auxiliar diferente a null, esta es la condición del bucle. Esto significa que mientras auxiliar siga apuntando a una tarea existente, continúa el ciclo. El bucle terminará cuando auxiliar se convierta en nula. Lo que sucede es que ya hemos recorrido el último nodo y no hay más tareas después. Out igual out punto siguiente. Accedemos a la propiedad siguiente del nodo actual. Hay que recordar que siguiente es la flecha que apunta al próximo nodo. Entonces, esta línea hace que auxiliar se mueva de la tarea actual a la siguiente tarea de la lista. Este es fundamental para que el bucle avance y no se quede en el mismo nodo definitivamente. El método principal, el método main. Este es este es lo principal de nuestro programa, es el punto de entrada. Cuando ejecuta la aplicación, el método main es lo primero que se pone en marcha. Aquí se gestiona la interacción con el usuario a través de un menú, permitiendo agregar, buscar y mostrar tareas. Se declara una variable de tipo entero, que son números sin decimales, y el nombre de nuestra variable es opción. Esa variable guardará el número que el usuario elija del menú, ya sea 1, 2, 3 o 4. Y en string declara una variable de tipo cadena de texto y el nombre de nuestra variable es tarea. El do indica el inicio de un bucle do while. La principal característica de do while es que el código dentro del do siempre se ejecuta al menos una vez antes que se verifique la condición del while. Esto es importante para un menú porque queremos que el menú se muestre al menos una vez. While, esta es la condición para que el bucle continúe. Mientras la opción elegida por el usuario sea diferente de 4, el bucle se repetirá. Eh, Cuando el usuario ingrese 4, la condición se volverá falsa y el programa saldrá del bucle. En el menú de opciones, estas líneas utilizan console.writeLine y console.write para mostrar el menú de opciones al usuario en la consola. En el if, el int3.parse, este es un método muy útil para convertir texto a un número de forma segura. Y el console.writeLine lee lo que el usuario escribe en la consola siempre como texto. Si la conversión es exitosa, el usuario escribió un número. El int3parse devuelve verdadero y guarda el número convertido en la variable opción. Pero
Si la conversión falla, el usuario escribió algo que no es un número, como por ejemplo un hola. Entonces el int.triparse va a devolver falso y opción se queda con su valor por defecto. En el console vamos a ingresar un número válido. Si la conversión falló, mostramos un mensaje de error en console.writeLine. Por favor, ingrese un número válido. El continue, esta palabra clave hace que el bucle salte inmediatamente a la siguiente iteración. Es decir, ignora el resto del código dentro del do while para esta vez y vuelve a mostrar el menú al usuario pidiendo una opción válida. En el switch es una estructura de control que nos permite ejecutar diferentes bloques de código basándonos en el valor de una variable, en este caso que es opción. El switch opción en el caso 1 significa si el valor de la opción es 1, console.write ingrese la tarea. Esto pide al usuario la tarea y en agregar tarea llama al método agregar tarea pasándole la tarea que el usuario acaba de ingresar en console.writeLine. Esto confirma que la tarea se agregó exitosamente. Y el break es crucial al terminar la ejecución del bloque case y sale del switch. Si no lo pusiéramos, el programa intentaría ejecutar el código del siguiente caso también. Y en el caso 2 es similar al caso 1, solo que aquí es para mostrar una tarea. En if llama al método buscar tarea. Si buscar tarea devuelve verdadero, la tarea existe. Si no, la tarea no existe. Y en el caso 3, llama el método mostrar tareas. Lo único que se hará aquí es mostrar todas las tareas que se agregaron anteriormente. En el caso 4, si el usuario elige la opción 4, el programa muestra un mensaje de salida. El do while se encargará de terminar el bucle después de esto. En el default es como el else de un switch. Se ejecuta si el valor de opción no coincide con ningún caso anterior. Por ejemplo, si el usuario ingresa un 5 o un 0. El default es una forma de decirle al usuario que ha ingresado algo que el programa no puede procesar dentro de las opciones disponibles. Por lo tanto, imprimirá opción no válida. En el while opción diferente a 4, esta es la condición final del bucle do while, como lo explicamos antes. El bucle se repite mientras la opción no sea 4. Una vez que la opción sea 4, entonces el programa habrá finalizado. Una vez de haber explicado cómo está estructurado el programa y cómo funcionan sus métodos, ahora les mostraré un pequeño resumen interactivo en la consola en donde agregaremos, buscaremos una tarea y mostraremos todas las tareas que hemos agregado. Aquí ya nos muestra lo que son el menú de opción, el menú de tareas y en primer lugar agregaremos tareas. Elegiremos la opción 1. Agregaremos una tarea que sería pintar sala. Agregaremos otra tarea.
recoger basura, agregaremos otra tarea más, realizar tareas de química. Así que todas las tareas han sido agregadas. Ahora buscaremos una tarea que exista y otra que no. Por ejemplo, pintar, pintar sala. Aquí nos dice que la tarea existe en la lista. Ahora buscaremos una que no esté en la lista. Por ejemplo, hacer ejercicio. Aquí nos muestra que la tarea no ha sido encontrada. Como tercera opción vamos a mostrar todas las tareas que hemos agregado. Y bueno, aquí está la lista de todas las tareas. Y ahora para salir del programa elegiremos la opción número 4. De aquí nos muestra saliendo del programa. Entonces, con esto ya damos una visión general rápida de cómo nuestra aplicación de lista de tareas, usando los nodos y listas enlazadas, maneja las operaciones básicas. Y con esto llegamos al final de nuestra explicación y demostración. Y como una pequeña conclusión, pues en esta implementación de una lista enlazada en C#, destacando la función de cada nodo como unidad fundamental, revisamos las operaciones claves de adición, búsqueda y visualización de tareas, así como la estructura del programa principal que gestiona esas interacciones. Esto ha sido todo de mi parte, como la parte que me tocaba, y como grupo, pues esto sería todo. Y muchas gracias.